tardes. La verdad es que Román siempre es tan optimista, me cede el micro en la falsa creencia, y digo falsa ya para empezar y que nadie se iba a engaño, de que voy a hacer algo mejor o simplemente bueno. Sobre todo porque a estas horas es terrible tener que hablar en público y fíjense ustedes justo lo que me he tomado. Es decir, ni una píldora, ningún tipo de estupefaciente, ningún aguardiente pesado. Esto es simplemente para bebé. Para este bebé en Irlanda le darían un poquito de cerveza. Es decir, que en este caso veo bastante difícil estar mínimamente inspirado. Pero sí que es cierto que me hace mucha ilusión presentar a la escritora Maki Chuka, y digo escritora porque para mí sin discusión lo fue desde el principio en que la conocí, no solo por la por la voluntad que un tanto subyacente, pero por la voluntad que tenía de serlo, sino también porque las evidencias no engañaban, desde los primeros relatos o los primeros hallazgos expresivos, y en esto coincido con Román, no tanto de prosa poética, sino de una aproximación al mundo que podía tener unas áreas de lirismo y a la vez un toque narrativo también muy interesante. Esa mezcla pues la hacía muy seductora, y a partir de ahí pues todo esto fue cristalizando con el tiempo. Yo al principio, claro, la conocí como una persona que frecuentaba la librería Literanta, que tenía, como he dicho, ganas de escribir, y que empezaba a escribir, pero no es cierto que empezara a escribir. Yo he de suponer que llevaba mucho tiempo escribiendo, o al menos leyendo muchos libros, pero con una actitud probablemente que rebasaba al simple hecho del placer lector, sino con ganas de despanzurrar los libros, de analizarlos, de intentar meterse en ese mundo. En paralelo, también había historias que contar. Esas historias que contar, aunque es cierto que las tenemos todas las personas, probablemente nos lleva toda una vida encontrar, o nos lleva mucho tiempo encontrar la mejor fórmula, o una fórmula adecuada para hacerlo. En ese sentido también es cierto que nos llamó, al menos a mí me llamó mucho la atención, y a las personas que probablemente la conocéis y habéis leído alguna cosa suya a lo largo del tiempo, algo que me interesa mucho de Maki, que es la mirada. Los grandes escritores, y no tan grandes, pero digamos los verdaderos escritores, como los verdaderos directores de cine sobre todo, siempre se caracterizan por una mirada, no solo una historia, porque en definitiva los argumentos se repiten a lo largo de la historia de la humanidad, no hay grandes variaciones en el fondo, sino como uno mira eso. Y entonces la manera de mirar de Maki, que cualquiera de vosotros puede comprobarlo leyendo una página al azar, y probablemente ella también, si luego nos deleita con algún breve fragmento de lectura, lo podréis comprobar, y en su defecto lo haré yo, pero se perderá mucha sonoridad. Pues claramente se puede comprobar eso, cómo mira, es decir, cómo mira el mundo. Entonces, esa mezcla de esa manera de mirar el mundo no es de la persona 100% argentina, no es de la persona 100% mallorquina, suponiendo que esto pueda existir, sobre todo en el primer caso. En el segundo yo creo que sí, puede haber 100% mallorquines, pero no tengo tan claro que haya 100% argentinos, entre otras cosas porque fueron exterminados, me figuro, a finales del siglo XIX, los que son los estrictamente indígenas, ¿no? Pero sobre esto hay un trasfondo familiar muy importante, de distintas ramas y distintas sangres europeas. Todo esto cristaliza, pues imagino yo en los años 70, cuando tú eras niña en Buenos Aires, y a partir de ahí ese punto en el que tú te viajas ya a Mallorca y te instalas aquí, te da una visión, no sé cómo llamarlo, si híbrida o mixta o doble, en fin, ya se nos ocurrirá algo, que es muy particular, hasta el punto de que yo creo que si este libro, ojalá que sí, pues circula por Buenos Aires, es más que probable que la gente de allí diga, bueno, exactamente esta mina de dónde carajo salió, ¿sabes? Porque sí que reconocerán evidentemente tus raíces, pero habrá cosas que les llamarán la atención o les cautivarán, o a lo mejor les irritarán, no lo sé.
Y aquí ocurre lo mismo, si lo comparas con todo lo que escriben las personas de su generación, que son 100% españolas, pues bueno, el lenguaje es otro, ¿no? Entonces hay ahí, y ahí quería yo ir, una valentía, por ejemplo, que no es tan frecuente en la literatura española a la hora de tocar los temas de las relaciones familiares, que en el caso de Maki, pues creo que está muy logrado. Yo diría que en la práctica totalidad de los relatos no hay alguno u otro, bueno, sí que es cierto que hay excepciones, pero donde no aparezca esa figura femenina, probablemente niña o adolescente, y también adulta en algunos casos, que está en colisión con la autoridad paterna esencialmente, pero no es menos cierto que también las madres, que como sabéis son las principales y primeras enemigas de las hijas, eso es una, en fin, disculpadme por la obviedad, pero no creo que nadie pueda discutirlo. Entonces eso queda muy bien traducido y muy bien expresado en tus relatos, ¿no? Porque en efecto el padre ejerce un tipo de patriarcado, que es una colisión muy abierta, muy directa, muy evidente, muy niña, vuelve pronto a casa, niña, que preserva tu honor, etcétera, etcétera. Y luego están las madres, que son el aparato represor en segunda línea. Y entonces eso es muy interesante, porque Maki toca también mucho esto, y sobre todo hay algo que yo creo que vale doblemente la pena, que es el punto irónico y el punto destroy. La ironía es algo que lógicamente procede de su inteligencia. El punto destroy procede ya de su temperamento y de su doble vida como solista y cantante solista o cantante de un grupo importante, Monstruos, que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Entonces este híbrido también da en efecto causa unos resultados bastante llamativos y poderosos en el libro. Pero bueno, no quiero extenderme, prefiero mucho más intercambiar en un momento dado pareceres en la mesa y hacerle alguna pregunta, pero insisto en la mirada, insisto en esta prosa que es muy fresca, muy original, con un punto de ironía, con un punto, como decíamos antes, de provocación, pero hay mucha cultura detrás muy bien asimilada y hay un gran sentido del humor también, y una gran lucidez. Y simplemente pues darle, no sé, como muchísimo las gracias por el libro que ha hecho, ya está, y por estar aquí.